Ajá, pásenla por favor. No, sin caminar, se la van pasando por favor. Esperemos que llegue. ¿O va a llegar un pedacito? Ok, muchas gracias, se pueden sentar. Eso fue todo. Gracias a que dijeron yo, se ganaron una paleta. No les iba a hacer examen. ¿Cómo llegó la paleta de aquí allá atrás? De mano en mano. Que fue un trabajo en equipo o un trabajo colaborativo. Ajá. Mi presentación tiene que ver con ambientes colaborativos y con usabilidad y con superficies interactivas. El ambiente colaborativo es muy importante porque actualmente se está perdiendo mucho el trabajo en equipo o colaborativo, porque no son iguales, porque queremos trabajar solamente yo y mi celular, ajá, de manera individual. Sin embargo, eso no se puede ni al 100% ni siempre, porque tenemos que comunicarnos. Finalmente vivimos en sociedad y las actividades que realizamos involucran a personas. Ajá. Entonces este tema que he estado trabajando ya tiene varias tesis. Yo estoy al revés que la maestra Piña. Yo soy egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, de la carrera de Ciencias de la Computación. De formación soy programadora, pero me di cuenta que la programación y la funcionalidad no eran todo y tenía que buscar el diseño. Entonces me vine a la UAM, a Azcapotzalco, entré al programa que está aquí, hice una especialidad en hipermedios, la maestría en diseño de nuevas tecnologías y un doctorado igual en diseño, pero en el área de visualización de la información. Complementando eso, más otras cosas, porque se aparece por ahí la neurociencia y las ciencias de la felicidad y la filosofía y todo eso, finalmente todo converge en un punto. Como el producto de mi doctorado, el cual ya por fin logré terminar en junio, porque no fue un proceso fácil por cuestiones que les voy a comentar, ajenas que a veces no tenemos el control. Y les voy a presentar la forma en cómo estuvimos trabajando. Sí. Bueno, yo trabajo mucho usabilidad. ¿Y qué es esto? La imagen me gusta porque es algo que todos hemos sentido en algún momento. Cuando no descarga una página, cuando no carga el software, cuando el dispositivo no hace algo que yo necesito que haga en ese instante. Porque las generaciones actuales también son menos tolerantes al tiempo y si algo no se descarga de manera inmediata, no sirve y me voy a otro lado, ¿no? Entonces, la usabilidad tiene que ver con la facilidad de aprender, de recordar, de que haya pocos errores en lo que hago, de que sea más eficiente y que haya una satisfacción subjetiva. ¿Por qué digo satisfacción subjetiva? Porque ahorita yo regalé 2 paletas, pero cuando les llegó la paleta, a lo mejor dijeron, es que no me gustan estas. A mí me gustaban las que solo tienen chile, ¿no? Entonces, hay otro que a lo mejor dice, pues sí, a mí sí me gusta. Entonces, la satisfacción va a ser muy independiente de cada individuo o de cada grupo de individuos, ¿ok? La que sigue, por favor. Mi problema de investigación, entonces, yo lo realicé. Para hacer las pruebas de usabilidad, ustedes la pueden hacer con usuarios y sin usuarios de sus diseños. Y por eso existen pruebas en papel. Con usuarios la podemos hacer en base a modelos cognitivos, en documentos o evaluación de expertos, que es gente que tenga ya conocimiento de todo lo que implica hacer estas pruebas de usabilidad. En particular, yo la realicé con usuario y en base a documentos. En base a documentos también existen lineamientos, estándares, criterios, patrones de diseño, etc. Yo me enfoqué a criterios de visualización. Entonces, el problema que tuve es que en una superficie interactiva, la interacción ya no es ni uno a uno, porque quedamos que yo iba a trabajar en ambientes colaborativos, y además
el tipo de visualización no era como estamos acostumbrados a tener enfrente al monitor. Ajá. Sino que ahora yo tengo una interfaz en donde la visualización va a ser de arriba a abajo, de una esquina a otra, me puedo estar moviendo y esto cambia el tipo de interacción que voy a tener yo con el dispositivo. ¿Por qué? Porque voy a tener que organizar de manera diferente los elementos para que todos los que están participando puedan tener una buena visualización de la información. Aquí está, por ejemplo, este es el nuevo contexto de las superficies. Han ido al péndulo, a la librería del péndulo. Hay uno, luego en un restaurante de comida china sobre Miguel Ángel de Comeda hay otro. Ya las superficies interactivas son más comunes y pueden jugar, ¿no? Generalmente son como de entretenimiento cuando es fuera de la universidad. Pero en la UNAM estamos desarrollando muchas superficies interactivas para diferentes ámbitos de desarrollo, ¿no? Entonces, aquí tenemos objetos que también, al ponerlos sobre esta superficie interactiva, van a tener otro estado, un cambio de estado, y van a aparecer nuevos elementos, ¿no? El aporte al diseño, entonces, lo que hice en el doctorado fue que ante la falta de guías o criterios que apoyen al diseño de interfaces multiusuario, pues lo que yo hice es proponer una modificación a unos criterios existentes o bien que se agreguen unos otros, dada la interacción que se da en este nuevo dispositivo, ¿no? O en este nuevo tipo de interacción. Lo que hice, mi objetivo general es ver si los criterios desarrollados por Scapin y Bastien en 1997 pues eran factibles a ser revisados y a ser utilizados. Y mis objetivos específicos es que se tenían que identificar aspectos que ayudaran a seleccionar los criterios de Scapin y Bastien para modificarlos y aplicarlos a las interfaces multiusuario, ¿no? Se analizaron varias normas, patrones, muchas cosas sobre usabilidad y diseño de interfaces, y finalmente, para probar estos criterios, se utilizó un caso de estudio llamado laboratorio musical. ¿Por qué? Por algunas características que tenía. Era un espacio omnidireccional, quedamos que ya era alrededor de una mesa, ¿no? Que tampoco necesariamente es una mesa. Ahora tenemos la proyección en la pared, tenemos la proyección en el piso, tenemos la proyección en el techo, etcétera. Y en ese tipo de superficies interactivas nos vamos a estar comunicando con el sistema y con los otros miembros del equipo que están participando en la actividad. Ajá. Entonces, tenemos que la aplicación cuenta con un control distribuido, el laboratorio musical. Esta superficie se desarrolló para un museo que se llama La Rodadora, al norte del país, y utilizó guitarras, utilizó pues como 4 o 5 integrantes que estaban participando en la misma superficie para generar una composición musical. No había liderazgo, no había un coordinador. La actividad requería un trabajo en conjunto porque si sonaba una sola guitarra, pues como que se escuchaba un poquito solito a que todos empezaran a tocar al mismo tiempo. La responsabilidad era individual y compartida. Ajá. Y todo era para generar un ensamble musical. Este fue el prototipo A que se desarrolló. Tenemos la amarilla, es la principal, era para 4 personas. Y después teníamos los géneros musicales, que se puso rock, pop, y el otro era como tejano. Pero esta imagen de acá abajo era el ecualizador. El problema fue que este tipo de distribución ocasionó problemas porque no todos los usuarios que estaban participando veían el ecualizador. Parecía que el frente estaba como para una sola persona, cuando debía ser visto desde cualquier parte de la mesa, ¿no? Y tuvimos también problemas con los de arriba, porque todas eran guitarras y entonces como que no les quedaba claro cuál era el género musical que iban a seleccionar. Este fue el primer prototipo. Se hicieron pruebas, ya no
de manera individual, sino se hicieron pruebas con grupos de usuario. Las pruebas se hicieron en el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, CECADE en UNAM, que ahí es donde hay un laboratorio de usabilidad. Normalmente para una prueba de usabilidad se utiliza una cámara cuando tenemos un individuo. En el caso de tenemos un grupo de personas, se utilizan 3 a 4 cámaras para tomar diferentes ángulos. Entonces, esto también cambia el tipo de pruebas que se van a hacer y los recursos que se necesitan, porque antes pasaba un usuario y ahora pasa un grupo de usuarios y cada grupo de usuarios me cuenta como uno, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando. Este prototipo se probó con niños y se fueron clasificando de acuerdo o se emparejaron por edades. Ajá. Los expertos que ayudaron a hacer las pruebas de usabilidad eran alumnos míos de la materia de diseño de interfaces de la Facultad de Ciencias de la UNAM, porque eran los que aplicaban el cuestionario y también les decían las tareas y hacían todo el reporte y grababan los videos y aplicaban el cuestionario de salida, porque ellos no tuvieron nada que ver con el desarrollo del sistema. Siempre que ustedes hagan una prueba de software o de diseño, que sea alguien que no esté involucrado en ninguna de las fases del desarrollo. ¿Por qué? Porque esto puede mermar un poco el reporte, ¿no? No es así como que si yo lo hice, ese producto, ¿cómo voy a decir que está mal? Entonces, para evitar eso, mejor escojan gente que no tiene nada que ver para que sea lo más objetiva posible la prueba de usabilidad, ¿ok? ¿Qué resultados se obtuvieron? Pues algunos no pudieron alcanzar los objetos porque estaban muy lejos. Recordemos que eran niños. Entonces los bracitos pues también el espacio. Otros no distinguían su participación en la interfaz. O sea, movían las guitarras pero no sabían a quién le pertenecía cada guitarra, ¿no? Hubo que decirles para qué servía el botón, para qué era una guitarra, para qué era el ecualizador. Otra cosa que tuvimos mucho problema fue los láseres. Tuvimos que estar cambiando de mesas o de superficies interactivas. Nosotros empezamos por una redonda, con un proyector abajo, con láseres alrededor y eso detectaba los dedos. El problema fue que después se tronó el vidrio y de aquí a que compraron el vidrio. Y esas son cuestiones, por eso les decía que uno no controla y se extiende la investigación, porque se necesita tener los elementos adecuados para probarlo. Para evitarlo del vidrio, se tuvo que utilizar un papel para que un poco mitigara, ¿no?, con la luz ese brillo y se pudieran visualizar los elementos. En resumen, ocasionó muchos problemas esa mesa que tenía el proyector abajo con los láseres, porque se tenían que estar recalibrando cada que un usuario tomaba la superficie, ¿no? ¿Por qué? Porque los dedos son de diferentes tamaños. Entonces, lo que hicimos fue tomar una pantalla touch y sobre esa ya no teníamos problemas de calibración y ni de brillo porque se podían estar manipulando mucho más fácil. Ya con todos estos elementos, algunos criterios que se tomaron, estos criterios de Scapin y Bastien son 8 con subcriterios. Y los que se tomaron fue incitación, acciones explícitas, legibilidad, apareció uno nuevo que es operación, retroalimentación inmediata se modificó y el criterio de significado de código se aplicó tal cual como estaba definido por Scapin y Bastien. ¿Qué es lo que se modificó? El criterio de incitación se refiere a los medios que ofrece el sistema para orientar a los usuarios a la resolución de tarea. Lo que se agregó fue que también hay que tomar en una superficie interactiva para ambiente colaborativo, hay que tomar en cuenta la calibración de las acciones. Porque si ustedes ponen en una superficie interactiva su dedo y queda desfasado, y cerquita está otro participante y también pone su dedo, y ya hay 2 huellas ahí que no quedan exactamente abajo del suyo, ya hay duda de quién está participando, de quién hizo qué. Entonces tiene que haber una buena calibración y una retroalimentación proyectada por el sistema. En el lugar donde yo ponga mi dedo, ahí tiene que haber un cambio por parte de la interfaz para saber en dónde estoy yo participando. Ajá. La otra fue acciones explícitas. Esto se refiere a la relación entre la computadora. Cuando teníamos una interacción 1 a 1, pues no había de otra que lo que estuviera sucediendo o era la máquina o era yo. Ajá. Ahora no. Ahora como tengo varias personas, pues hay un sensado multitoque. Entonces hay que tener
mucho cuidado en cómo se va a estar recuperando o cómo va a saber el sistema qué usuario está dando qué orden, ¿no? La otra es legibilidad. Se refiere a que toda la información presentada pues se pueda visualizar, se puede leer, tiene que ver con la letra, con el fondo, con el brillo, con el contraste, pero en el caso de las superficies interactivas también tiene que ver con la reorientación. Yo no puedo dejar elementos fijos, sino que tengo que poder moverlos para no estarlos leyendo al revés o en un ángulo que yo no pueda. Ajá. Otro es el de operación. Este es el nuevo que se agregó porque se refiere a que el usuario debe de contar con los medios disponibles que le permitan alcanzar los elementos de uso general, como play, pausa, stop. Esos elementos se van a definir al inicio del proyecto. A ver, ¿cuáles van a ser elementos individuales para cada uno de los usuarios? ¿Y cuáles van a ser herramientas de uso general? Y esas herramientas de uso general tengo que pensar cómo voy a permitir que sean operadas por todos los integrantes del equipo para que las puedan alcanzar. Y la otra es retroalimentación inmediata modificado, que esta se refiere a las respuestas que da el sistema, a las acciones que está haciendo el usuario. Y aquí tiene que ver a lo mejor con el uso de color, de tamaño, etcétera, tipo de fuente, pero que cada usuario sepa cuáles objetos o herramientas le pertenecen para estar haciendo esa interacción. ¿Ok? Este es el prototipo B. La que estaba amarilla se cambió por la página, por la interfaz que está ahí arriba de los dos muñequitos. Y lo que se hizo fue poner todo el espacio en el SECADED en un círculo, con las mismas medidas que iba a tener de espacio en el museo. Para que así, porque también se utilizaron luces, se utilizó sonido, para que al reproducirse, pues esto, ver si se escuchaba bien, si todos se escuchaban, si las luces no estorbaban. Entonces, se reprodujo el espacio, ¿no? Para ver cómo iba a estar haciendo. Las pruebas, igual de usabilidad, siempre se tienen que hacer en el ambiente real donde se va a aplicar o el más parecido a, ¿no? El siguiente fue, si se fijan, antes teníamos solo guitarras, ahora ya no, ya se cambiaron por otros elementos visuales. Y cambiamos el de hasta abajo, que fue el ecualizador, que ahora ocupaba la mitad de la pantalla. Ya se veía que estaba pasando y cada guitarra ahora tenía un color. Y esa guitarra, ese color que tenía ahí la guitarra, también la tenía física. Entonces ya sabían a quién le pertenecía cada acción que estuviera haciendo, ¿no? Incluso al moverse ahí también tenían los movimientos de sonido para que supieran que el sistema les estaba haciendo caso, que estaba respondiendo a sus acciones. Al evaluar el prototipo se volvieron a hacer igual con niños, con grupos emparejados por edad, en el mismo laboratorio. Los expertos fueron igual, alumnos de la Facultad de Ciencias, y al hacer la evaluación de este prototipo, ya utilizamos prácticamente solo la superficie interactiva de Touch, que era una pantalla de 42 pulgadas. Esta ya no presentó el problema de brillo, ya no presentó tampoco el problema de láseres, ya no hubo corrimiento de acciones por los dedos en la misma superficie interactiva. La que sigue, por favor. Y aquí hay una comparación. En el primero, algunos usuarios no podían seleccionar cualquier elemento de la interfaz. En el prototipo B, eso ya se corrigió. En el prototipo A, los usuarios no distinguían su participación, y en el B sí distinguían quién era quién dentro de la interfaz. El prototipo B tiene aplicados los criterios modificados que les acabo de decir. El A no los tenía. Ajá. Entonces era para ver si servían de algo. También hubo que decirles qué elementos de interfaz les correspondían. Es aquí cuando se cambiaron los iconos, que eso fue significado de códigos, tal cual como lo definen Scapin y Bastien, y entonces en el prototipo B ya no hubo problema. Algunos de los elementos de la interfaz no eran claros en el prototipo A, y al hacer el rediseño, el reacomodo, la reorientación, ya en el prototipo B ya no tuvimos problema. Pero aparecieron dos nuevos problemas que no había con el prototipo A.
El primero es que durante la actividad fallaron 2 guitarras. Entonces, bueno, ahí nada más el problema se solucionó cambiándole la guitarra a los usuarios y ya. Y el otro es que una usuaria no pudo participar por ser zurda. Problema que no fue contemplado ni en el prototipo A ni en el prototipo B. No nos había aparecido en todas las pruebas que hicimos. Para el primer prototipo fueron como 40 usuarios y para el segundo prototipo fueron como otros 40 y hasta ahí vimos una zurda, ¿no? Entonces, el problema fue de, bueno, hay que hacer la funcionalidad para que pueda ocuparlo también un zurdo. Y eso tiene que ver con problemas de accesibilidad que luego no tomamos en cuenta al hacer el diseño de las aplicaciones, ¿no? Y bueno, como conclusión es que en términos generales, al utilizar los criterios ergonómicos modificados en el diseño de una interfaz multiusuaria en un ambiente colaborativo, pues nos ayudó a quitar esos otros problemas como interfaz en cuanto a visualización que existían, ¿no? Y esto permitió mostrar la pertinencia de los criterios y es necesario seguir haciendo pruebas con estos criterios aplicados para ver qué más falta, qué se agrega, qué se quita, para irlos probando bajo este contexto, ¿no? Y pues ya, muchas gracias, me apuré bien.